Bienvenidos a mi podcast y canal YouTube. Estamos en el estudio del libro de Deuteronomio y el día de hoy desarrollaremos nuestro episodio número 6, el cual he denominado Debekut, Caleb hereda Hebrón. Y en este episodio desarrollaremos la razón por la cual Caleb, al mantenerse aferrado a Yahweh, a sus propósitos, a su voluntad y al destino profético que Yahweh había hablado a la nación, hereda Hebrón. Contrariamente, el mismo día que Yahweh decreta que Caleb poseerá aquello que pisó su pie y su descendencia tendrá por heredad esta tierra, es el día que tristemente, dada la incredulidad y la rebelión del pueblo, los 10 espías que difamaron a Jehová perecerán con una plaga y el pueblo será condenado a vagar por el desierto durante los siguientes años, únicamente esperando su muerte. Acompáñanos a ver en este episodio aquello en lo cual Caleb fijó sus ojos y cómo su fe fue asentada y afirmada en Yahweh para el heredar las promesas de Yahweh para su vida y sus generaciones, a diferencia de toda la demás congregación. Comencemos. La sesión pasada habíamos visto que ante el informe negativo de los 10 espías, la congregación empieza a desfallecer. La congregación empieza a entrar en lamento, pues sus corazones habían sido desanimados por estas terribles palabras que ellos habían proferido acerca de que en aquella tierra habían gigantes, que si bien la tierra era buena, ellos iban a ser como langostas en las manos de aquellos, y que era mejor devolverse a Egipto. A lo cual vemos la primera intervención de Caleb. Pero ahí añaden a su difamación los 10 espías la difamación de la tierra. Y es cuando el pueblo empieza a romper en llanto y a murmurar contra Jehová de que a causa de que Jehová los aborrece es que los sacó de Egipto para matarlos en aquel desierto. A lo que Moisés prontamente interviene y hace conocer a la congregación dos grandes testimonios acerca de Jehová, aquel que es un varón de guerra, pues los había librado con mano poderosa de Egipto y aún en el desierto él había estado protegiéndolos. Así también vemos la segunda declaración de Moisés, que es dar a conocer a este padre que cargó como el águila a sus polluelos cuando los encuentra llorando y les extiende sus alas y los remonta sobre sus alas. Así Jehová había hecho con el pueblo de Israel, cargándolos a lo largo del terrible y vasto desierto. Pero la congregación no quiso escuchar. Y es ante esta actitud que Moisés cae rostro en tierra juntamente con Aarón y empiezan a interceder por la nación. Y aquí vemos la segunda intervención de Caleb, a quien se le suma también Josué, y rasgados sus vestidos en señal de luto y cilicio por las palabras que la congregación está profiriendo contra Yahweh, ellos piden a la congregación no rebelarse a la palabra, al mandato de Yahweh de subir, poseer la tierra y entrar en su destino profético, atestiguando una vez más que la tierra era buena y que Yahweh, agradándose de ellos, les daría esta en posesión, como había prometido a los padres. Sin embargo, la congregación añade a este lamento, luto, murmuración, el deseo de lapidar a aquellos que están testificando a favor de Yahweh. Por lo que nosotros vemos que la gloria de Jehová es manifestada ante toda la congregación en medio del tabernáculo. En aquella nube, la gloria de Jehová es vista y Jehová empieza a hablar con Moisés. ¿Y cuál es esa conversación que Jehová tiene con Moisés? Leemos entonces Números 14, del 10 al 25. Y Jehová dice: ¿hasta cuándo este pueblo me despreciará?
¿Hasta cuándo se negará a creer en mí, aun cuando ha sido testigo de los milagros y prodigios que obré en Egipto y en el desierto? Ya 10 veces me han tentado, así que ahora viene la sentencia. Los heriré con pestilencia y los desheredaré. Y haré de ti, Moisés, una nación más grande y más fuerte que esta. Y aquí pausa. Número 1, cuando Jehová dice hasta cuándo se van a negar a creer en mí, nosotros debemos entender que el creer es un aspecto de la voluntad del hombre. El hombre decide creer o no creer. Y ellos se estaban negando a creer a pesar de todo lo que habían visto de Jehová. Lo segundo, nosotros vemos que han llegado al colmo. Ya 10 veces han murmurado en contra del Señor y lo vamos a ver más adelante cuáles son estas 10 veces. Pero el Señor llega a la conclusión de que es momento de enviar una pestilencia, consumirlos a todos como un solo hombre y desheredar a todo el pueblo y hacer un linaje, una dinastía a partir de Moisés. Si Moisés hubiese aceptado estas palabras de Jehová, veríamos que aquí toda la historia de la Biblia pudo haber cambiado. Ya no solamente conoceríamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Leví y Moisés. Porque esa hubiese sido la línea genealógica, la línea del linaje que Yahweh hubiese escogido. Pero Moisés hace una tremenda intercesión a partir de conocer el testimonio de Yahweh. Y nosotros vamos a leer. Y Moisés les dice, no, Señor, no hagas esto, no hagas otro linaje de mí, por amor a tu nombre, por fidelidad a ti mismo y a tu palabra. ¿Qué van a decir los egipcios cuando se entere de que destruiste a todo este pueblo? Ellos van a hacer saber a las naciones que están aquí alrededor y a aquellas naciones que han oído tu nombre, que saben que tú estás en medio de nosotros, aquellas naciones que han visto que tú estás con nosotros y te manifiestas cara a cara por medio de la nube y marchas delante de nosotros con columna de nube y columna de fuego. Esas naciones van a escuchar estos dichos terribles por parte de los egipcios y dirán, porque Jehová no pudo hacerlos ingresar la tierra a la cual juró a sus padres, Él los ha hecho morir en el desierto. Y en estas pequeñas palabras, nosotros podemos ver que Moisés lo primero que arguye es el testimonio de Dios, es la gloria de su nombre y a continuación la esencia de su carácter, porque Moisés sigue intercediendo y le dice, mas ahora Jehová, en lugar de destruirlos, engrandece tu poder, como hablaste, como me lo manifestaste, como testificaste de ti mismo, que eres Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia, que cargas con la iniquidad y la transgresión, pero de ningún modo tienes por inocente al culpable y que visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, conforme has cargado a este pueblo a lo largo de la salida desde Egipto y este desierto. Y aquí nosotros podemos entender, como les decía, que Moisés, número 1, asienta su intercesión, y es un principio de intercesión, no únicamente en el favor de Dios, en la urgencia de lo que está aconteciendo, sino Moisés asienta su intercesión en el testimonio del nombre de Yahweh, de quién es Él y de su voluntad. Moisés, para hacer esta intercesión, él tenía que haber conocido la naturaleza de Yahweh y aquello que estaba en su corazón. Y es así que, entendiendo su naturaleza, que Él es grande en misericordia, le pide que engrandezca su misericordia por sobre el pecado de la nación.
y conociendo que Él es aquel que honra sus palabras, que es fiel a su nombre, le pide que debido al pacto que existe con Abraham, con Isaac y con Jacob, Él guarde este pacto y la fama de su nombre al perseverar en mantener este pacto a la descendencia de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, haciendo mención así de la consideración de las 12 tribus y no solamente una, la de Leví, la de la casa de Moisés. Y nosotros vemos que Yahweh, al haber sido apelado a la esencia de su carácter, de su naturaleza, de su misericordia y la fidelidad a su nombre, Él responde, lo perdono, conforme a tu palabra, no desheredaré a este pueblo. La subsistencia de Israel está asegurada por las siguientes generaciones. Mas Moisés le dice, no obstante, tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales tanto en Egipto como en el desierto, y aún así ya me provocaron 10 veces, no entrarán a la tierra que juré a sus padres. Todos los que me despreciaron, excepto Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él y fue leal conmigo. A él introduciré a la tierra donde pisó su pie, y su descendencia tomará posesión de ella, aun cuando el amalecita y el cananeo habiten en aquellos valles. Los demás regresen y marchen rumbo al desierto. Esta es la orden de Yahweh, esta es la sentencia, y nosotros vamos a ver que es respondida esta intercesión de Moisés y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, más ahora nos vamos a detener a observar el testimonio que Jehová da de Caleb. ¿Qué es lo que Yahweh está hablando acerca de Caleb? Y para esto vamos a complementar nuestra lectura y vamos a remitirnos después de haber leído Números 14. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 1, 34 al 38, que es exactamente el punto donde nos quedamos la anterior semana. Y nosotros vamos a leer que Jehová le dice a Moisés, después de que Moisés ha presentado el testimonio del varón de guerra, ha presentado el testimonio del padre que carga a sus hijos, y aún así la congregación se está negando a escuchar a Moisés, dice, y Yahweh oyó sus palabras y juró que ningún hombre verá la tierra, excepto Caleb. Él verá, y él y sus hijos, y a él y a sus hijos daré la tierra, porque Caleb estuvo apegado a las cosas de Yahweh. Estas son las palabras que cita la Biblia textual. Caleb estuvo apegado a las cosas de Yahweh. Y en este texto nosotros vamos a ver dos cosas. La primera es que Yahweh entrega por heredad a Caleb y a sus descendientes aquella tierra que pisó su pie. Y este es nuestro primer indicativo. En su excursión, en su exploración a la tierra prometida, Caleb pisó diferentes lugares. Tenemos que pisó desde Rehobot, la entrada a Hamat, pero además se nos dice que Caleb remontó hasta el valle y llegó a Hebrón. Y yo creo que cuando Caleb pisó Hebrón, él hizo una petición, porque es aquella tierra que él pisó y, como les digo, la que Yahweh le va a conceder en heredad, pero de todas las que pisó, hubo una en particular sobre la cual Caleb pisó y la pidió en oración, la pidió en petición a Jehová que ésta sea de herencia para él y sus generaciones. Y esta es un entendimiento mío, es una meditación de mi corazón, no es algo que esté establecido en la Biblia,
Pero esta posición es afirmada si nosotros vamos a Josué 14. En el libro de Josué vamos a ver que Caleb pide a Josué, dame ese monte. ¿Qué monte le está pidiendo? El monte de Hebrón. Y es el monte de Hebrón, aquel que Yahweh, aquel que Caleb pisó y le pidió a Yahweh por heredad. Y es el que el Señor está respondiendo que aquel monte que pisó Caleb y pidió conforme a su deseo, le será hecho. Más la congregación que fue incrédula y se rebeló, esta perecería. Ahora, lo segundo aquí importante en este texto es entender, además del monte que pisó Caleb y se le es concedido en heredad, es la palabra que utiliza Yahweh para describir a Caleb. Y dice porque Caleb estuvo apegado a las cosas de Yahweh, es decir, estuvo aferrado, estuvo adherido a las cosas de Yahweh. Y esto tiene que ver con que Caleb tenía una fe firme y férrea a Yahweh en los designios de su voluntad, de sus planes, de sus propósitos para él y para con la nación de Israel, en este destino profético que habíamos hablado, que Yahweh tenía desde siglos anteriores al haber hecho la elección de Abraham, de Isaac y de Jacob para conformar de ellos una nación que testifique a las demás naciones quién es el Dios vivo y verdadero. ¿Y qué es lo que él está esperando del hombre? ¿Y cómo es que el hombre puede desarrollar una comunión con un Dios santo? Y es siendo santos, por lo cual él había confiado a la nación de Israel en Horeb la entrega de la Torá y ya a esta fecha había constituido aquel pequeño adelanto que traerá en el día de la plenitud, que su Jesús. presencia estará entre los hombres, aquella morada en la tierra, cuando depositó su Shekinah en medio de los hombres con el tabernáculo. Entonces, el monte que Caleb pide es Hebrón. Y nosotros debemos detenernos aquí y saber qué es Hebrón, aquel monte que Caleb vio y el que cambió toda su perspectiva y visión el momento que él subió a explorar la tierra. Ahora, ¿qué es Hebrón? Hebrón, si nosotros nos remitimos a pasajes anteriores, vamos a encontrar que Hebrón en Génesis 13, 18 es la primera vez que es citado. Y en Génesis 13, Abraham ya salió de la tierra de Harán y salió con Lot. En Génesis 13 nosotros vemos que Abraham, porque es antes de que su nombre sea cambiado, Abraham está con Lot habitando en Betel. Y dice que dado el número de sus ganados, dice que hay una contienda entre sus pastores, razón por la cual deciden separarse. Y tras esta separación, Jehová va a hablar nuevamente a Abraham y le va a pedir que extienda sus ojos. Que extienda sus ojos, dice, su mirada al norte y al Negev, es decir, al sur, al oriente y al mar, ¿no? Está diciendo al oriente y al occidente. Y le dice, esta es la tierra que voy a dar a tus descendientes, quienes van a ser como el polvo del mar. Ahora muy bien, Abraham, le dice Yahweh, toma tus cosas y recorre esta tierra. Así que Abraham dice que alza su tienda y se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y allí edificó un altar a Jehová. Y desde Génesis 13 hasta Génesis 19 nosotros vamos a encontrar a Abraham habitando la tierra de Hebrón. Y en estos capítulos hay acontecimientos maravillosos que te invito a estudiarlos. Por tiempo no vamos a poder ver todo lo que aconteció con Abraham en Hebrón, pero tú puedes estudiarlo. Y en Génesis 23 se va a volver a citar a Hebrón. Y se cita a Hebrón ya en el episodio tras el cual Sara fallece y Abraham va a los hijos de Het y pide que Efrón le venda el campo de Macpela
porque quiere este lugar como lugar de sepultura familiar para enterrar a Sara y a su familia después de ella. Y por la suma de 400 siclos de plata, Abraham va a adquirir este pedazo de tierra de la mano de los hijos de Het, de la mano específicamente de Efrón. Más tarde la Torá nos describe que este es el lugar en el cual Isaac e Ismael enterraron a su padre Abraham. Así que además de estar Sara en esta tumba, está también Abraham. Vamos a leer también que ahí es enterrado Isaac y Rebeca. Así también Jacob y Lea, porque Raquel fue enterrada en el camino de Efrata, ¿no? Después de que dio a luz a Benjamín y ella falleció en el camino que está hacia Belén. Y la Torá nos establece que aquí está la sepultura de 3 de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero además la tradición judía nos dice que allá están enterrados Adán y Eva. Y la traducción de la Biblia, la Vulgata, nos hace el siguiente énfasis al traducirse el nombre de Hebrón, que la Biblia llama, antiguamente era nombrado Kiriat Araba. En la Vulgata se la llama Kiriat Ha-Adán, y está referida, y uno de sus significados de esta traducción es: aquí yace Adán, el gigante, ¿no? Y está haciéndose referencia al primer hombre, por lo cual este lugar es muy significativo hasta el día de hoy y es turístico. Tú puedes ir a visitarlo y ver la tumba de los patriarcas. Ahora bien, habiendo hecho este recorrido, los 10 espías, yo pienso que no pudieron pasar por alto aquel sitio, aunque tal vez ellos sí, pero no Caleb. El momento que Caleb llegó a Hebrón, yo creo que él consideró el testimonio y la veracidad de Yahweh, de aquel que había hecho su promesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y él se conecta a la historia de Yahweh y a la elección que había sobre su linaje familiar y el deseo de Dios de traer el testimonio de quién es Él a partir de una nación sacerdotal, nación de la cual él estaba formando parte y nación que él recuerda un año atrás había entrado en pacto con Yahweh y ahora ellos portaban con su presencia, con su testimonio, con la Torá, y además de esto, la morada, el tabernáculo de Dios estaba en medio de su pueblo. Es así que yo entiendo que la fe de Caleb es afirmada en el monte Hebrón cuando él considera la verdad de Yahweh a partir del lugar de sepultura de los patriarcas, a partir de ponerse a meditar que él estaba viviendo el cumplimiento de aquellas palabras dadas a sus antepasados, y él es afirmado, y él es reconfortado, y él es totalmente alineado al deseo que tiene Dios para con Israel, de hacerlo un candelabro para las naciones. Y es así que cuando los 10 espías van a dar su mal reporte, él firmemente se va a parar en defender a Yahweh y sus propósitos para con la nación. Asimismo, nosotros podemos ver, además, en el libro de Josué, en el capítulo 14, como habíamos citado anteriormente, que Caleb, a sus 85 años, él le rememora a Josué. El momento que Josué va a hacer la repartición de la tierra, le rememora los acontecimientos en Cades Barnea y le dice: yo tenía 40 años cuando fui enviado por tu siervo Moisés a explorar la tierra. Y yo di mi informe según lo que había en mi corazón, dice. Mas mis hermanos no hicieron así, sino ellos con su informe hicieron desfallecer al pueblo. Pero yo seguí cumplidamente a Yahweh, mi Elohim, a Yahweh, mi Dios, a Yahweh, mi Creador. Y tú puedes leer estas palabras y es un anciano de 85 años, es un tiempo más adelante del cual estamos
revisando, y Caleb está ahí firme y fiero, con el deseo de poseer aquello que vieron sus ojos. Así que ya no tiene que ser más un enigma para nosotros el pensar qué vio Caleb, qué hizo diferente, por qué tenía otro espíritu, por qué fue leal a Jehová. Y la respuesta es esta. Nosotros podemos ver que Caleb vio la historia de Yahweh a lo largo de sus generaciones y entró en una conexión con su historia. Aquel Dios de sus padres ya estaba siendo su Dios a partir del pacto en Horeb, pero en este lugar es donde él llega a ser afirmado y es poseído por aquello que posee el corazón de Dios. Y los sueños de Jehová para con la nación de Israel son hechos suyos. Es así que nosotros, cuando leemos acá en Josué 14, dice que él le pide a Josué, dame ese monte. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 15, dice que él sube a conquistar el monte Hebrón y echa de ahí a los hijos de Anak. Y esta explicación es una evidencia de lo que realmente significa Debekut. Y Debekut significa aferrado. Y es por eso que he titulado a este episodio Debekut, Caleb hereda Hebrón, porque a razón de que Caleb se halló aferrado, se halló adherido, se halló impregnado por los sueños de Jehová y afirmado en el testimonio de quién era él, lo que había obrado en sus padres y lo que estaba obrando en su generación, que él fue leal al dar el testimonio fidedigno de lo que había visto con sus ojos y había meditado en su corazón al llegar a Hebrón. Y es así que él atestigua que la tierra es buena en gran manera a la asamblea. Aún después del mal informe de los espías, interviene 2 veces para hacer reconvenir a la asamblea de que no se rebelen en contra de Yahweh, sino que más bien obedezcan su voz y vayan y posean todo aquello que Jehová había hablado para con ellos. Así que, debido a que Caleb es hallado, apegado, aferrado, hechos suyos los sueños de Jehová, es que él va a heredar el monte Hebrón. Y si bien Caleb recibe en Josué 14, a sus 85 años, Hebrón por heredad, nosotros podemos ver aquí en las Escrituras que es el día en el cual él testifica lo que vieron sus ojos en Cades Barnea ante toda la congregación y busca hacerlos reconvenir, es decir, dejar de lado su incredulidad y rebelión para confiar en Yahweh e ir a tomar posesión de aquello que les estaba entregando Yahweh en heredad y de entrar a este destino profético de ser una luz, un candelabro a las naciones que Yahweh le da por heredad. Es así que el mandato de Yahweh con Moisés respecto a Caleb es que Caleb va a poseer la tierra que pisó sus pies, él y sus descendientes, a razón de que su corazón ha sido hallado apegado, aferrado a Jehová y a sus designios, a su voluntad, a sus propósitos. Contrariamente, vemos que no es así con el caso de los 10 espías. Pero continuemos con el versículo 37 y 38 de aquí de Deuteronomio 1 y nosotros vamos a leer que Moisés hace una inserción en medio de este texto, pero es una inserción a acontecimientos posteriores a Cades Barnea. Él, por ejemplo, va a hablar acerca de que debido a que Yahweh se molestó con él no va a entrar en la tierra prometida, pero no solamente es que Yahweh se molestó con Moisés, sino que Moisés, el momento que Yahweh le dijo que hablara a la roca para que salga a tierra, Moisés airado golpeó la tierra. Y en lugar de santificar el nombre de Yahweh, él mostró a un Dios airado. Y esta era la razón por la cual él no entraría
en la tierra prometida. Además de esto, como él no entraría, Yahweh le da la orden de que él prepare y anime a Josué porque él haría heredar la tierra. Estas palabras nosotros no las leemos en Números 14 porque son dadas a razón de circunstancias posteriores, acontecimientos posteriores. Pero sí, en Números 14 nosotros vemos que Josué y Caleb iban a ser los únicos que iban a ingresar a la tierra prometida de la generación que salió de Egipto. Y si estás disfrutando este video, voy a pedirte que puedas ponerle like, compartir, te suscribas al canal y actives la campanita para que así siempre recibas notificaciones cada vez que subamos un video. Continuemos. Ahora, habiendo entendido la Debekut de Caleb, es necesario que nosotros veamos el contraste con los otros 10 espías y asimismo que finalicemos hablando que fueron sus palabras negativas, su reporte negativo, lo que descalificó a estos 10 hombres, pero además lo que condenó a la congregación, pues hizo desfallecer el corazón de la congregación para entrar en incredulidad y se gestó una rebelión. Por lo cual vamos a hablar ahora del poder de las palabras. Entonces es necesario observar, contrariamente lo que caracterizó a los 10 espías que dieron un informe negativo, aquellos que exploraron la misma tierra que Caleb, aquellos que llegaron igualmente a Hebrón, pero no se detuvieron a meditar en su corazón qué lugar ocupaban ellos en aquella historia que Yahweh había empezado a escribir a partir de Abraham. No se detuvieron a mirar aquel monte con la precisión y la determinación que lo miró Caleb como un lugar de heredad, porque claramente ellos buscaban algo más y no estaban entendiendo cuál era el deseo de Dios respecto a Israel, que no era únicamente darle una propiedad de tierra, era realmente aquel destino profético de hacer de Israel una nación sacerdotal, un candelabro a las naciones que debía ser puesto en el centro de la tierra para testimonio de las naciones a partir de que ellos estaban en pacto con Yahweh, tenían su presencia, tenían su instrucción y su morada estaba en medio de ellos. Pero estos hombres no pudieron conectar porque su visión era otra, su corazón era algo más, no así como Caleb. Así que ellos, el momento que tienen que dar un testimonio acerca de aquella tierra, ellos difamaron la tierra indicando acerca de que esta tierra devoraba a sus habitantes. Y lo terrible de esta difamación es que al difamar la tierra, ellos difamaron a Yahweh. Así que estos 10 espías se van a caracterizar en las escrituras. Uno, porque despreciaron a Jehová, decidieron no creerle, murmuraron en contra de Yahweh y en contra de la tierra y conspiraron, armando una rebelión en medio del pueblo al punto de estar por designar a un caudillo para regresar a Egipto. Así que regresemos a Números 14 y veamos que después de esta intercesión de Moisés, ahora Jehová va a hablar a Moisés y a Aarón. Aarón es introducido en la conversación. Y de Números 14, 26 al 38 empieza diciendo lo siguiente: ¿hasta cuándo esta congregación perversa murmurará contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel con que murmuran contra mí. Y nada más en este pequeño versículo, 3 veces Jehová acentúa la palabra murmurar y decide no solamente hablarle a Moisés, sino también hablarle a Aarón. Y Aarón, dado que en capítulos anteriores, en Números 12, él se había hallado participando de la murmuración de Miriam contra Moisés,
Él podía entender la gravedad de lo que estaba aconteciendo aquí. Y Jehová le dice ahora a Aarón y a Moisés, dile a la congregación, vivo yo, dice Jehová, que habéis hablado a mis oídos, que como habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros, y vuestros cuerpos caerán en el desierto, y todos vuestros censados, los contados de 20 años arriba, que murmuraron contra mí, no entrarán en la tierra que juré que os daría, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun, y vuestros pequeños, de los que hablaron que serían presa, que serían botín de sus enemigos, yo a ellos los introduciré, y conocerán la tierra que vosotros despreciáis. Así que vuestros cadáveres caerán en el desierto, vuestros hijos deambularán en el desierto durante 40 años y tendrán que cargar con las fornicaciones de ustedes hasta que ustedes caigan en el desierto. Y según el número de los días que estuvisteis y explorasteis la tierra, 40 días, cargaréis con nuestras iniquidades 1 año por cada día, y conoceréis mi disgusto. El versículo 35 añade, yo Yahweh he hablado, ¿no haré esto con esta congregación perversa que ha conspirado contra mí? En el desierto serán consumidos. El versículo 36 al 38 añade que los hombres que fueron a espiar la tierra, que murmuraron de ella a la congregación, que profirieron estas palabras malas respecto a aquella tierra que Jehová estaba dando a Israel, dice que esos hombres que difamaron la tierra perversamente murieron a causa de una plaga en la presencia de Jehová ahí mismo, en ese instante. Y solo Josué y Caleb quedaron con vida de entre esos 12 hombres. Dado que Jehová hace énfasis tanto en la murmuración y la sentencia para esta congregación es conforme a las palabras que ellos hablaron respecto a sí mismos, vamos a ver la importancia del poder de las palabras. Pero para entrar a esto necesitamos prestar atención al trato que recibió Jehová respecto a estos hombres en cuanto a la difamación de la tierra y en cuanto a la incredulidad y la rebelión a la cual conducieron al pueblo. Y Jehová dice, ¿hasta cuándo me despreciarán? ¿Hasta cuándo no creerán en mí? Siendo que he obrado prodigios en medio de ellos desde Egipto y en el desierto. ¿Hasta cuándo van a murmurar? Y dice, ¿no merecen acaso este castigo los que están conspirando contra mí? Y tú encuentras que aquí Jehová es despreciado, es no creído, recibe murmuraciones en contra de su nombre. O hay una conspiración y una rebelión que se está gestando en medio de todo el pueblo y nosotros necesitamos atender al trato que le dio toda la congregación a Jehová. Y en el versículo 22 y 23 habíamos dicho que él habla de que ya había sido provocado 10 veces antes por el pueblo. Y nosotros podemos ver cuáles son estas 10 veces. La primera vez es en Éxodo 14, cuando tras su salida de Egipto, Faraón marcha tras ellos y ellos se encuentran en la retaguardia con Faraón y delante con el Mar Rojo, que ellos empiezan a lamentarse y decir, ¿por qué salimos de Egipto? La segunda vez que ellos murmuran es en Éxodo 15, cuando después de 3 días ellos no tienen agua y se encuentran a las aguas amargas. Allí conocen a Jehová como Jehová Rafa. En Éxodo 16 ellos piden pan, pero además en Éxodo 16 ellos piden carne y el Señor les brinda de maná y codornices. En Éxodo 17 nosotros vemos que ellos tienen sed y el Señor saca agua de la roca, agua de la piedra de Oreb. En Éxodo 32 vemos que ellos le tientan con el becerro de oro. En Levítico 10 encontramos que Nadab y Abiú presentan un fuego extraño a Jehová. En Números 11 vemos esta rebelión en Tabera, donde son consumidos un extremo del campamento. En Números 11 también vemos el acontecimiento de Kibrot Hataba, cuando hablan en contra del maná y hablan de sus anhelos de deseo de carne, y allá perece una parte de la congregación debido a los anhelos que tienen, y el Señor los hace perecer por una plaga
el momento que les provee de carne. Y en Números 12 tenemos la murmuración de Miriam. Estas son las 10 veces que ya han provocado a Yahweh. Y esta vez es mayor aún la provocación por la difamación y la rebelión que se está gestando en el pueblo. Es así que la incredulidad y la rebelión son la causa principal por la cual Jehová tiene que dictar la sentencia para con este pueblo. Y se nos dice que si bien él ha atendido la petición de Moisés y no va a destruirlos y desheredarlos a todos en un instante, debido a la intercesión de Moisés, lo que él va a hacer es que aquellos con racionamiento mayores de 20 años, ellos van a perecer durante los siguientes 40 años en diferentes circunstancias. Y estos 40 años van a transcurrir debido también a que se requiere que aquellos niños que son pequeños, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, crezcan para poder entrar en la tierra prometida. Entonces, siendo que hemos analizado la magnitud de la difamación que los 10 espías hablaron, también veamos que fueron estas palabras de los 10 espías las cuales hicieron dudar a la congregación del amor de Jehová e incluso acusarlo de que eran objeto de su odio y ya no de su amor y de su elección. Así que pasemos a ver el poder de las palabras. Y para esto debemos remitirnos a Génesis 1. Cuando Yahweh constituyó por el poder de su palabra hablada el mundo. Él dijo, y así fue hecho. Tras esta obra, el Señor le da un regalo a la humanidad, y es el poder del habla para tener comunión con Él. Nosotros leemos en Génesis 1:28 que Yahweh inicia una conversación con el hombre, aquel que lo había designado como corona de la creación, a diferencia de todo lo creado, le da el don y el poder de la palabra para poder entrar en comunión con Él. Y es así que leemos en Génesis 1:28 que después de bendecir al hombre, Jehová le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Pero al detenernos en esta frase que Jehová le dijo al hombre, nosotros podemos ver que Jehová inicia una conversación, inicia el deseo de una comunión con aquel que ha creado a su imagen y a su semejanza para llamarlo hijo. Lo segundo que vemos que este privilegio de las palabras es dado al hombre, además de poder entrar en comunión con su creador, nosotros vemos que las palabras le son dadas al hombre para poder designar las cosas. Es así que Adán nombra a los animales por nombre. Número 3, entendemos también que es a partir de las palabras que el hombre puede aceptar compromisos y crear un mundo social. Es así que el pilar de la sociedad, la familia, es constituida a partir del compromiso de un hombre y una mujer delante de Jehová para unirse en matrimonio, lo cual más tarde es sellado en la unión conyugal. Lo cuarto que podemos ver es que las palabras, el don de la palabra, le es dado al hombre para transmitir lo que piensa, lo que siente, lo que desea. Y el hombre, al exteriorizar su ser, puede conectar a partir de palabras con otros. Así puede haber comunión unos con otros. Y siendo que las palabras han sido dadas al hombre para unirlo a su creador, para designar cosas, para crear este mundo social a partir de compromisos y para conectar unos con otros, el judaísmo considera un sacrilegio el mal uso del lenguaje, el chisme, la difamación, porque el chisme y la difamación hace todo lo contrario de la razón por la cual es creado el lenguaje, porque la capacidad de unir un alma con el otro a partir del lenguaje es
rota a partir de chisme y difamación, y un alma de la otra es dividida y es destruida aquella confianza que es la base y el pilar de las relaciones no coercitivas. Entonces, cuando los 10 espías difaman la tierra, al proferir estas malas palabras en contra de la tierra que Jehová estaba dando en heredad al pueblo de Israel, ellos estaban haciendo mentiroso a Yahweh. Ellos estaban difamando la veracidad y la bondad de Jehová. Y esto es alarmante. Cada vez que tú y yo vemos algo con otros ojos contrarios a lo que Jehová ha llamado que es bueno, lo hacemos a él mentiroso. Negamos su bondad y su veracidad y la veracidad de su testimonio. Además, estas palabras llegaron al pueblo a expresar palabras contrarias a la esencia y a la naturaleza de Yahweh, porque dice que tras estas palabras el pueblo concluyó que Jehová los aborrecía. Y dado que los aborrecía, él los había sacado de Egipto para hacerlos perecer en el desierto. Y es a partir de esta palabra que prorrumpe el pueblo, tras el testimonio de estos hombres, que se desacredita todo el cuidado, la protección y la paciencia que Yahweh había tenido para con su pueblo. Y la gravedad de la difamación en contra de Yahweh es que hace que el pueblo se desconecte de la bondad y la verdad de Yahweh para afirmar que en lugar de ser el objeto de su amor, ellos eran objeto de su odio. Y terminaron en incredulidad y rebelión, armándose para marchar de regreso a Egipto al designar un caudillo. Lo segundo, veamos ahora respecto a la sentencia que Yahweh da al pueblo y de cómo éste es conforme a las palabras que hablaron estos. Y nosotros podemos ver en Mateo 25, cuando el siervo esconde el talento y le entrega al amo el mismo talento que le había sido dado, este arguye que, dado que su amo es severo y que cosecha donde no siembra, él tuvo temor de la actitud de su amo y escondió el talento, así es que hoy le entrega intacto el talento. A lo que el amo responde: siervo malo, te juzgo por tus palabras. Si tú sabes que soy severo, si tú sabes que cosecho donde no siembro, dice, ¿por qué no diste mi dinero a los banqueros? Estas citas tienen que hacernos despertar a la realidad de que muchas veces las circunstancias que vivimos es a consecuencia de las palabras que hemos proferido. Y nosotros vemos que esta generación particularmente vive las consecuencias y las afirmaciones que ellos dan acerca de su destino. Y vemos que ellos habían dicho que porque Jehová los odiaba, los había sacado de Egipto y los iba a hacer perecer en el desierto. Y es así como Jehová obra, conforme a las palabras de estos hombres, excepto con Josué y con Caleb, porque ellos no pronunciaron estas palabras y porque en el corazón de ellos estaba la lealtad y la fidelidad a Yahweh, porque ellos testificaron la veracidad de lo que vieron, que aquella tierra era buena, y afirmaron la bondad, el cuidado y el poder de Jehová de darles aquella tierra en heredad. A continuación se nos dice, estos 10 espías mueren en un instante, es decir, en la presencia misma de todos ahí en la asamblea. Y después Moisés va a referir toda la conversación que tuvo con Yahweh y su intercesión, pero además las palabras que él y Aarón oyeron a la congregación. Van a hacerles conocer la sentencia. El día que acontece todo esto es el día 9 de Ab, es el día 9 del quinto mes en el calendario judío. Y lo interesante de esta fecha es que años más tarde con Nabucodonosor, tras la orden de Nabucodonosor, también el día 9 de Ab, el 9 del quinto mes, es el día que va a ser destruido el primer templo. Y en el año 70, con Tito,
el segundo templo también va a ser destruido en esta misma fecha. Y a lo largo de las edades, varias tragedias han ocurrido en esta fecha. Algunas veces los judíos remiten a que este es un día de tragedias, desde el día en que los espías prorrumpieron palabras negativas acerca de la tierra prometida y condenaron a toda la congregación y a la asamblea a vagar por el desierto los siguientes años a causa de incredulidad y rebelión que gestaron a partir de sus palabras. Ya para concluir este capítulo 1 de Deuteronomio, nosotros leemos del versículo 41 al 46 que tras la conversación de Moisés y Aarón, estos 10 espías mueren y Moisés, al referir estas palabras a la congregación dice que se pone triste aquel día, pero a la mañana siguiente se alistan sus armas y firmes se ponen a marchar en escuadrones para subir a poseer la tierra. A lo que Moisés les dice, no hagan así, no traspasen las palabras de Jehová, porque Jehová no va a marchar con ustedes y ustedes van a ser destruidos, van a ser vencidos. Pero el pueblo dice que en su altivez continúa perseverando en su rebelión y esta vez dice, no, nos hemos equivocado ayer, hoy vamos a ir a poseer la tierra. Mas se aclara que Moisés y el arca no parten del campamento, pero en aquel día ellos son vencidos por los amorreos y dice que son perseguidos hasta Horma y regresan al campamento derrotados y lloran, dice, delante de Jehová, es decir, se presentan delante del tabernáculo y ellos empiezan a llorar, pero dice que Jehová no escucha su voz, que Yahweh no presta oído. Y así transcurrieron los años. Hebreos 3:19 dice, ¿con quiénes estuvo disgustado Yahweh 40 años? ¿No fue acaso con aquellos que salieron de Egipto, cuyos cuerpos perecieron en el desierto y no entraron en el reposo a causa de la incredulidad? Dice, no sea así con ustedes, que a causa de un corazón de incredulidad sean apartados del Dios vivo. Y esta es una amonestación vigente el día de hoy para nosotros. Y al contrario de que en nuestro corazón haya incredulidad, nosotros debemos mirar tras esta enseñanza a Caleb y la de Becut, el apego y cómo él se aferró a Jehová, a sus propósitos e hizo suyos los deseos y sueños de su corazón. Así también que nosotros nos hallemos apegados a Jehová, a su voluntad y a sus designios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra generación. Y aprendamos de los 10 espías a que nuestras palabras sirvan para edificación. En la comunión nuestra con Yahweh, nuestro Creador y Redentor, y para crear conexión y cercanía con nuestros familiares, amigos, con nuestro prójimo. Y si te ha gustado esta enseñanza y has aprendido aquello que es de Becut y lo deseas para tu vida, voy a pedirte que puedas ponerle like, compartas este video, te suscribas al canal y puedas activar la campanita para que semana a semana que vamos a ir subiendo videos de este estudio puedas recibir las notificaciones y unirte a nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat Shalom.